tratar de distraerlos del verdadero objetivo. Entonces todo esto hace que una generación vaya sin rumbo, sin un destino correcto, sin un punto de partida, sí, pero no un final, no un propósito, ¿no? Sino una destrucción, autodestrucción. Amén. Así que trataremos algunos puntos en esta tarde. Bienvenidos todos. Soy el consejero Anthony Guevara. Conmigo está también los dos consejeros que pasarán a dar sus saludos. Bueno, la paz del Señor Jesús con todos, amén. Me alegra que estén sonriendo. ¿Quién está contento con el Señor? Nadie, ¿sí? Denle un aplauso al Señor. Ya empiezan las transmisiones, los lives, todo. Eso me alegra mucho. Bueno, queridos jóvenes y los que nos están escuchando y nos están asistiendo, en verdad para nosotros es una alegría y al mismo tiempo es bastante desafiante, porque el hecho de hablar en estos tiempos a la juventud, a esta generación, puede resultar, entre comillas, bastante desafiante por la forma como ha ido cambiando la vida, los pensamientos, los estilos de vida. Pero hoy día vamos a aprender un poco más, tanto ustedes como nosotros, que en realidad nosotros tenemos que tener en claro que definitivamente todo conocimiento, toda sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago, no es carnal ni animal, sino es la que produce en nosotros frutos dignos, ¿no? Entonces vamos a tener en esta tarde este desafío de poder hablar de estos temas que decía el consejero Anthony. Y yo sé que el Señor en esta tarde nos va a hablar a todos nosotros, amén. Vamos a aprender y necesitamos que también todos ustedes participen, amén. Esa es la idea, de que podamos nosotros aprender cada vez más. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Les saludamos a todos con la paz del Señor Jesús, amén. Saludamos también a los internautas que nos visualizan en esta hora, que nos están viendo para ya iniciar este Confi Premium, en las cuales son diversos temas, como bien ya los consejeros mencionaron. Vamos a tratar unos ciertos temas que va a ser de bastante edificación para nosotros, ¿ven? Para nosotros poder crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Bien, vamos ya a iniciar este Confi Premium, en las cuales me toca hablar, y a mí me toca sobre el tema la cultura de la superficialidad y el dominio de la pantalla. Bien, este tema es bastante controversial para muchos y, a decir verdad, estamos en este tiempo, en este siglo 20-25, en las cuales la tecnología, la ciencia ha avanzado bastante, demasiado, sin rumbo, sin límites. Y hay gente en las cuales, la tecnología se ha creado para muchos fines, ¿verdad? Que incluso para nosotros se ha creado para muchos fines. Ahora, la ciencia, la tecnología, como de las redes sociales y todo eso, puede ser para muchos beneficiosos y para muchos no. Pero si bien nosotros fuimos llamados para difundir el Evangelio del Señor, esto es una ventaja para nosotros, ya que, como bien dije, la ciencia avanza mucho, la tecnología también. Entonces es una ventaja para nosotros entrar por ese medio y anunciar el Evangelio de Cristo, de predicar el Evangelio por ese medio, ya que es uno de los medios, una de las plataformas en las cuales no tiene límite. Recordemos que las plataformas como el Facebook, el Twitter, TikTok, Facebook, va hasta donde nosotros no pensamos. Y gente que muchas veces quizás tienen de diferentes lugares muy lejanas, que probablemente hombres y mujeres no llegasen a predicar, pero a través de estas plataformas ellos llegan a conocer y llegan a saber acerca de Cristo. Y esta es una ventaja para la iglesia, esta es una ventaja
para el cuerpo de Cristo, para nosotros en las cuales tenemos la responsabilidad, oiga bien, la responsabilidad, porque eso es lo que nosotros tenemos, amén, la responsabilidad. Según Ezequiel, nosotros somos responsables de predicar el evangelio. Según el profeta Ezequiel, si nosotros no predicamos, dice Ezequiel, la sangre de ellos será sobre nosotros, ¿sí? Entonces, pero como dije, no vamos a llegar a ciertos lugares por otros medios, pero hay medios, y gracias a la tecnología nosotros podemos difundir el evangelio de Cristo. Nosotros podemos difundir la palabra del Señor de muchas maneras. Amén. Diga gloria a Dios. La tecnología tiene el potencial de ser una fuerza destructiva o constructiva. Esto es importante. Tiene una fuerza muy potencial, es muy potencial. Y para ciertas personas puede ser constructiva y para ciertas personas puede ser muy destructiva. Constructiva para aquellos que la saben aprovechar para buen uso. Constructivas para aquellos que únicamente y exclusivamente están enfocados en difundir el evangelio. Constructiva para aquellos que se sienten gozosos de compartir el evangelio por esos medios, por diversos medios, videos, ya sea videos, publicaciones, ¿verdad? Y destructivas puede ser para aquellos en las cuales se enfocan tanto en la tecnología que se olvidan de Dios, que se enfocan tanto en la ciencia y en la tecnología que muchas veces dejan al lado la comunión con Dios. Y si nosotros como iglesia, como miembros, ¿verdad?, como cuerpo de Cristo, si nosotros ponemos atención demasiado a la tecnología y nos desenfocamos de Dios, lastimosamente va a ser una forma muy destructiva para nosotros y nos va a destruir, amén, primeramente nuestra vida espiritual, porque lo que hace la tecnología es destruir primero lo espiritual, porque esa es una arma del enemigo, de nosotros cortar nuestra comunión con Dios, cortar nuestra intimidad con Dios. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Que nosotros estemos desenfocados con Dios. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Que estemos siempre distraídos con las cosas de estos tiempos, que es la tecnología. Que estemos desconectados, que no haya una conexión entre nosotros y Dios. ¿Ven? Que cuando oremos no sintamos nada, que cuando ayunemos no haya nada, que cuando vengamos a la vigilia no haya nada, que todos los demás sienten pero nosotros no. ¿Por qué? Porque la tecnología está destruyendo a esta persona. La tecnología está tomando territorio, está tomando poder, está tomando el lugar para una persona que lastimosamente está usando la tecnología para destrucción. Diga gloria a Dios. Y Efesios capítulo 5 verso 16, el apóstol Pablo habla bien claro a los efesios, a la iglesia de los efesios. Mira lo que dice Efesios 5, 16. Dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba de esta manera a los efesios? Porque los efesios estaban en cierta manera confundidos. Es cierto que la tecnología en aquellos siglos, en aquellos años, no era y no es nada comparado a lo que es ahora, pero el apóstol Pablo hace mención generalizado en las cuales como iglesia de Cristo no tiene que haber distracción alguna. Recuerde que la distracción es la que nos desenfoca de Cristo. Si bien hay un ejemplo de la Biblia, es como usted recuerda cuando Cristo estaba, ¿verdad?, cuando se apareció en el mar y estaba Pedro en la barca y Jesús lo llama a Pedro que caminase sobre las aguas. Pedro estaba caminando y dio sus primeros pasos correctamente, pero al ver el viento, la marea, ¿verdad?, se distrajo, miró para allá, y esa distracción hizo que el apóstol Pedro se hundiera. Esa distracción hizo que el apóstol Pedro se desenfocara de Jesús, porque él estaba mirando a Cristo, pero luego al mirar las turbulencias, los vientos, al mirar, ¿verdad?, el mar que golpeaba, se distrajo, y esa distracción hizo que perdiera el enfoque con Dios. Y la distracción hizo que se hundiera poco a poco. Por eso es que es importante nosotros saber, queridos hermanos, que las distracciones son tan fuertes que muchas de las veces no tomamos en cuenta. Las distracciones que el enemigo presenta, y es una de las armas superficiales del enemigo para que un hijo de Dios salga del redil de Cristo, salga del camino de Cristo. Distracciones.
que Satanás presenta para que ese hijo o esa hija no esté enfocado en Cristo. Ese hijo se hunda en su ministerio, se hunda en su llamado, se hunda en la economía, en la finanza y todo su ámbito espiritual, todo su ámbito material y espiritual, no haya una evolución buena, sino que haya una decadencia, hasta llevar a la muerte. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque el tiempo es para aprovechar. Y el apóstol dice, porque los días son malos. Si bien el apóstol Pablo no se equivocó, porque en estos tiempos, los tiempos son aún más malos. Satanás usa miles de estrategias para distraer al cristiano, para distraernos. Entramos un rato a las redes, de repente nuestra intención es entrar tan solo 5 minutos o responder un mensaje del WhatsApp, y de pronto cuando nos damos cuenta ya pasó 1 hora. En fin, Satanás trabaja de esa manera. Se dice, según los teólogos, dice hoy en día que Satanás, la estrategia del enemigo ya no es tanto el pecado como la fornicación, el adulterio, sino las distracciones por la tecnología. Porque es una de las cosas que hoy el mundo está monetizado, hoy el mundo está como un títere por la tecnología. Es más, ahora el enemigo arma una estrategia para que todo el mundo, a través, por ejemplo, de la plataforma de TikTok, ganen dinero, y a través de eso la gente esté tan ocupada en las transmisiones en vivo y en sus videos, en fin, y que pasen hora tras hora en eso. ¿Y qué son las estrategias del enemigo? Hay que tener por eso discernimiento del Espíritu Santo. Porque cuando tenemos discernimiento del Espíritu Santo, ponemos límite, y no es nuestra fuerza, sino la fuerza del Espíritu Santo, hasta dónde llegar. Aleluyas. Y quiero leer también lo que habla Filipenses capítulo 4, verso 8. Escuche, repito, Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En esto qué? Pensad. El apóstol dice, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en esto pensad. ¿Por qué? Porque la tecnología, repito, la tecnología está arrastrando sistemáticamente a muchos cristianos a distraerse del enfoque de Cristo. Y su pensamiento ya no está en Cristo. Su pensamiento ya no está en leer un capítulo o ciertos versículos durante el día, sino que su pensamiento está, ¿verdad?, meterse en la tecnología, investigar nuevas cosas y tantas cosas. Mas su pensamiento ya no está en Cristo. Por eso Pablo dice, en esto pensad, en lo amable, en lo justo, en lo verdadero, y no pensar en las cosas que no van a ser edificantes para nuestro crecimiento. Porque el pensamiento tiene mucho que ver. El pensamiento tiene mucho que ver para un cristiano. Porque un cristiano que piensa en las cosas negativas, piensa en todo lo contrario que acabamos de leer en Filipenses 4:8, querido hermano, ese cristiano será un cristiano estéril. Un cristiano estéril. Un cristiano seco. Un cristiano que no va a dar fruto. Un cristiano muerto. Pero aquel cristiano, aquel hombre, aquella mujer que piensa, como dice la Biblia, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo bueno, cuando pensamos en eso, seremos árboles fructíferos. Árboles fructíferos, que daremos muchos frutos y seremos un templo específicamente, y donde el Espíritu Santo se va a mover como Él quiere, como a Él le plazca. Y seremos muy útil en las manos de Dios cuando pensamos en lo justo. Mas cuando no, nuestro pensamiento esté en las cosas vanas, en las cosas de este mundo, en las vanidades de este mundo, sino pensad en lo justo de Dios, lo amable que es Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Tenemos que cultivar una devoción sin distracción absurdas, porque esto es lo que la iglesia y nosotros, yo y todos, tenemos que cultivar una devoción sin distracción. No distraernos
en cosas que no son edificantes. No distraernos, queridos hermanos, por la tecnología o por la ciencia. Usemos todas estas alternativas para buen provecho. Usemos todas estas alternativas para la edificación de nuestra vida. No para exponer nosotros, sino para que a través de nosotros vean el carácter de Cristo. Que a través de nuestra vida conozcan el carácter de Dios. Que a través de nuestra vida conozcan el amor de Dios. No que yo me muestre quizás por las redes sociales, discúlpeme aquí, pero quizás yo tomando un selfie, mostrándome y esto y el otro. No, eso no es edificante. O mostrando videos en las cuales no doy un mensaje para la sociedad, o haciendo videos en las cuales no tiene nada provecho o no tiene ningún mensaje de por medio que yo hable de Cristo. Sino que todo lo que yo haga, lo haga reflejando el carácter y el amor de Dios, para que muchas personas, hermanos, sean edificados por Cristo. Para que muchas personas sean edificados por Cristo. La tecnología facilita la vida para servir a la comunidad y difundir el mensaje del Evangelio, pero debe manejarse con sabiduría. Oiga, con sabiduría. Debemos manejar todas estas cosas con sabiduría. Amén. Con sabiduría. El sabio, el hombre prudente, la mujer prudente sabe manejar las cosas buenas. Dice, con sabiduría, integridad y sin que lleve la idolatría o desplace la confianza en el Creador. Por eso cuando nosotros damos a algo más lugar que a Dios, estamos siendo idólatras. Si yo soy o doy más tiempo quizás yo a la tecnología, entonces lastimosamente estoy siendo un idólatra. Siendo un idólatra a la tecnología, y que poco a poco me va a arrastrar, y que poco a poco me va a hacer enfriar el amor de Dios en mi corazón, y que poco a poco, hermanos, ya mi oración ya no va a ser de 1 hora, 2 horas, sino que mi oración va a ser en decadencia, media hora, 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos y así, y cuando te das cuenta ya ni oraste ni una semana. Y así poco a poco el enemigo nos va consumiendo, y así poco a poco las distracciones de la tecnología nos va consumiendo, queridos hermanos, sin que a veces nos demos cuenta, porque recuerde que el enemigo actúa silenciosamente. Silenciosamente. El enemigo es así. Él trabaja silenciosamente. ¿Y cómo no? Y por eso es que aquella persona que no tiene pues la vigilancia en Dios, aquella persona que no piensa, como dice el apóstol Pablo, que no piensa en lo amable, en lo justo, simplemente será arrastrado por las corrientes de la tecnología. Será arrastrado por eso y será un títere de eso. Y cuando se da cuenta, ya Cristo ya no está en ello. Cuando se da cuenta, hermano, ya ni ora, ni lee la Biblia, ni congrega. Una vez al mes congrega y de pronto cayó en el pecado, ya no tiene fuerza para levantarse y se descarrió de los caminos de Cristo. Se fue del Evangelio, fue engañado, en fin. Y el destino de aquella persona, lastimosamente, tiene otro rumbo. Por eso nosotros, queridos, como iglesia, usemos la tecnología para buen provecho. Amén. Para buen provecho, para buen provecho, única y exclusivamente para difundir el Evangelio de Cristo. No para nosotros especular o mostrar lo que yo hago, lo que yo soy, donde estoy, no. Particularmente, todo, hagámoslo y tomémoslo de buena manera. Si algo aparece, si algo bueno aparece, gloria a Dios. Lo agarro y lo utilizo para buena manera. Lo utilizo específicamente no para mostrar mi vida, no para hablar de mi vida, sino para hablar de Cristo. Ser luz en medio de las tinieblas. Ser sal en este mundo. Ser luz. Y si somos la luz de este mundo, si somos la sal de este mundo, entonces vamos a dar y marcar una diferencia. ¿Sí o no, iglesia? Porque una luz siempre brilla, pero aquel que no lo es simplemente se opaca. Su espiritualidad se opaca, pero nosotros somos la luz de este mundo y pensemos en todo lo bueno y lo justo y lo amable. Que Dios les bendiga. Aplauso fuerte para Cristo Jesús. Gloria a Dios, qué maravilla. Tenemos el segundo punto que tratar con el consejero John Herrera. Por favor, consejero. Gloria a Dios. Aplauda al Señor, glorifique al Señor. Van a disculpar un poco, estoy con la gargantita media, el frío ataca fuertemente. Pero yo quería empezar en esta tarde
citándoles algo que Pablo le dijo a la iglesia de Colosa. Y está en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Escuche por favor lo que la palabra de Dios dice. Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Interesante, ¿no? Pablo le está hablando a la iglesia que debe ser cuidadosa, debe estar alerta respecto a algunos puntos que él fue identificando dentro de esta sociedad, la de Colosa. Habla ahí de filosofías y huecas sutilezas que vienen según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo. Lo que se me asignó hoy día es hablar sobre el adoctrinamiento disfrazado de educación. Y creo que es algo que todos nosotros de una u otra forma percibimos en estos últimos años, ¿verdad? Yo de cierta forma sí puedo quizás dar fe de lo que les estoy diciendo, porque yo fui educado entre los 80s hasta inicios de los 90, me refiero a la primaria y la secundaria que yo tuve, en un colegio estatal, justo hoy día hablábamos, ¿no?, en la Santa Cena. Y definitivamente, como algunas de ustedes ya deben haber escuchado hablar, la forma como éramos enseñados e instruidos en la década de los 80 y parte de los 90, los inicios, porque justo ahí en los 90 viene todo el tema de las transformaciones, la apertura de mercados, esta corriente del neoliberalismo y todo lo demás, que apunta hacia la modernidad, a que las sociedades vayan desarrollándose, ¿no?, las que estamos en el tercer mundo, en vías de desarrollo. Definitivamente la educación iba en torno a ciertos patrones que tendrían que ver con la moral y los valores, ¿verdad? Si bien es cierto, teníamos dentro de nuestras enseñanzas el tema de los derechos, lo que mucho se dice hoy en día de los derechos del niño o sujetos de derechos, como se utiliza últimamente. Las personas en general somos sujetos de derechos, pero se olvidaron de la otra parte, que somos personas que tenemos también deberes, ¿verdad? ¿Usted se cepilla los dientes todos los días? ¿Sí o no? ¿Toma un baño, así sea invierno? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y tenemos derechos, ¿verdad? Tenemos derechos a la vida, a tener una familia, los que son pequeñitos, a poder desarrollarnos en un ambiente adecuado e idóneo para nuestro desarrollo emocional, psíquico y demás aspectos. Pero lo que está olvidando esta sociedad definitivamente es que también tenemos deberes, ¿no? Tenemos el deber, un deber que nosotros debemos siempre tener claro, es que debemos respetar, ¿verdad? Pero cuando estamos en un medio de transporte y el cobrador cobra el pasaje que es, ¿no?, que supongamos me estoy yendo de la Avenida México hasta el Callao y el pasaje es 2 soles 50, pero yo solamente tengo 2 soles o 2 soles 10, cuando subo y pago al cobrador, le digo, ¿a dónde vas?, te pregunta y la persona responde, me voy al Callao. Ya, es 2 soles 50. No, es 2 soles. Todos los días yo pago 2 soles. Porque 2 soles es si tú cobras más y eres un vivo y eres HC, ajo, cebolla, etcétera, 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 etcétera. Ese es el sujeto de derecho. Yo tengo mi derecho a protestar, a que no se me vengan encima con sus ideas. Sin embargo, el tarifario indica lo contrario. Entonces, el tema de deber ya quedó a un lado. Y la educación, para que todos ustedes puedan saber, según yo estaba leyendo un libro algo conocido por muchos quizás, que es Generación Idiota, de Agustín Laje, un politólogo argentino. Habla que la educación es una operación sobre el alma. Desde los inicios, ¿no?, de las civilizaciones, todo iba remitido al alma. Y el alma es los pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, tiene que ver con todo eso. Y los filósofos estudiosos de la época apuntaban sobre ello. Cuando hablaban sobre el alma, estaban hablando sobre la justicia,
la moral. Cosas que hoy en día, si tú le preguntas a un joven de moral y ética, definitivamente te va a mirar de una manera muy extraña, ¿verdad? Los que van a evangelizar hace poco hicieron, o los que hacen cierto apoyo dentro de Expansión, fueron a las calles y preguntaron respecto de algunos temas que las iglesias cristianas, ¿qué cambiarías a las iglesias cristianas? Yo vi ese reel que fue publicado en nuestra página de Instagram y uno de ellos me llamó la atención, que decía pues deben ser más actualizados porque la manera como piensan, el hecho de casarse y pensar que el matrimonio y que solamente debes esperar hasta llegar al matrimonio para tener una relación sexual, eso debe cambiar, debe ser diferente, porque estos tiempos son otros. Entonces definitivamente el hecho de la moral y la ética ya ha sido dejada a un segundo plano, ¿ya? Entonces en estos inicios de las civilizaciones, el hecho de la educación es una operación sobre el alma, tenía que ver mucho con esos temas, definitivamente, porque Dios era el centro de todo. Tú eras un compositor, tus canciones giraban en torno a Dios, a la creación, a lo hermoso de lo que nos rodeaba y que contemplaban nuestros sentidos o lo sentían, valga la redundancia, porque era Dios el que había creado todo. Pasan los tiempos, llega el Renacimiento y la figura del hombre entra en un rol importante. El hombre es el centro de todo. Dios fue quitado de en medio, ¿no? Y como dicen ahí, Dios ha muerto. O como dice Michel Foucault, el hombre no puede educar a otro hombre, ¿ok? Y los siglos van pasando, los años van pasando. Y ya no es un tema de la operación sobre el alma, sino que es básicamente el transmitir información única y específicamente para que, siendo educados, nos sirva únicamente para ir al ámbito laboral, es algo técnico de que debemos saber, y para poder ganar dinero. De esa forma, la gente progresista que abunda en nuestros días, en otras palabras, los que son de izquierda, esos términos derecha, izquierda, ¿no? Los de izquierda ya no proclaman la lucha de clases, porque, bueno, los más antiguos, época de los 60, 70, creo que algunos en algún momento han escuchado la lucha de clases, ¿no? La reivindicación de la gente del campo frente a los poderosos, frente a los que tienen dinero. La voz no nos ayuda un poco, pero bueno, la idea es que hay lucha de clases y ahí ya no es el protagonismo de que yo soy de un estrato social más bajo que el otro. Se dieron cuenta los izquierdistas o progresistas de que ya eso había pasado de moda. Los mercados se abren, hay más oportunidades y definitivamente hoy son ustedes el resultado de todo ese tema de modernidad, de ampliaciones, de que podemos lograr muchas cosas con el esfuerzo, y por eso que se viene abajo todo este tema de la reivindicación, porque siempre se ha pensado de que las personas que son del campo no tienen oportunidades. Pero yo les podría decir un claro ejemplo de mi padre. Mi papá nació en un pueblo llamado San Nicolás, en la serranía de Ancash, lejísimos, ni siquiera una capital, era un pueblito. Y por cosas de la vida, en los años 50 se vino a Lima porque había todo un tema de problema familiar y vino a Lima. Y bueno, el problema familiar era que mi abuelo maltrataba a mi abuela y eran 12 hermanos. Y la situación económica no era nada bonita frente a sus ojos. Viene a Lima a buscar un mejor futuro y recuerdo mucho cuando él me habló una vez y me dijo, cuando yo me case, él pensó, jamás voy a maltratar a mi esposa. Y luchó, se esforzó, empezó a trabajar. Era alguien que no sabía hablar español cuando él llegó acá a Lima.
y fue buscando oportunidades, hasta que llegó una gran oportunidad que en aquella época era el boom en el país, que era la pesca industrial en los años 70. Y ser de la pesca industrial realmente era, como quien dice, sacarse la tinca, porque el tema de ganar era fuerte. Y mi padre con ello fue construyendo lo que hoy en día ustedes ven frente a sus ojos. Muchos conocen a mi hermano mayor, ¿verdad? Y muchos me están viendo ahorita. Nosotros somos fruto del esfuerzo, dedicación de alguien que vino del interior. A Jesús, un aplauso a Cristo, hermanos. Interesante estos puntos que estamos tratando, ya que lo común de hoy en día, ¿verdad?, es que se habla mucho de justicia social y de todo esto, pero no es como que digamos algo tan concreto, por lo que muchas de las veces detrás de todo ese argumento tan bonito, ¿no?, hay algo, hay un fin que no siempre es la justicia, ¿no?, sino que es un aprovechamiento. Entonces estamos hablando acerca de, a ver los puntos, vamos a ver los puntos. Primero, lo que el consejero Rinaldo está hablando acerca de la cultura de la superficialidad y el dominio de la pantalla, ¿no?, que es lo que se presentan en los programas de televisión, en la publicidad, por ejemplo. Ahora, para vender un auto, qué sé yo, una moto, siempre hay una publicidad exagerada, ¿no? Y el pensamiento progresista de estos tiempos, ¿no?, hace pues que inclusión para ellos es colocar a una persona trans o una persona homosexual o lesbiana, etcétera, incluir en todos esos ámbitos, ¿entiende? Para ellos eso es inclusión, ¿no? Pero eso creemos que inclusión debería ser, por ejemplo, tener los lugares con un traductor o que enseñe un lenguaje de señas, por ejemplo. Eso es inclusión, porque hay personas que no pueden hablar y no pueden oír tampoco y no saben cómo comunicarse. Entonces, inclusión sería esto, ¿verdad? Pero para ellos no, por eso que detrás de todo eso siempre está una intención ahí maléfica, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Como la tecnología y las redes sociales, redes, ¿no? Redes que atrapan a las personas y los someten ahí a un vicio continuo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, usar bien. Moldean una generación distraída con baja capacidad de reflexión y crítica, o sea, no hay crítica, no hay conocimiento, son arrastrados por esas corrientes de pensamientos. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos un versículo que habla de que Satanás arrastró a la tercera parte ¿de qué? De las estrellas, ¿no? O de los ángeles, ¿no?, que cayeron en pecado y se rebelaron contra Dios. Entonces esa misma estrategia utiliza hoy en día, solo que siempre cambia de idea, ¿no? En la antigüedad utilizaba dioses, ¿no?, y la gente se postraba y adoraba. Ahora es distinto, la estrategia siempre cambia, pero el fin siempre es el mismo. Amén. Así que el segundo punto, lo que está hablando el consejero, casi digo el presbítero, oh, Señor, el consejero John Herrera, habla acerca del adoctrinamiento disfrazado de educación. O sea, lo que él está hablando acerca del adoctrinamiento que dan en las escuelas, en los institutos, en las universidades, ¿no? Disfrazado de educación, hay que hacer que las personas se eduquen, etcétera. Hay muchos, ¿no?, lo que él está tratando. Hay otros, por ejemplo, como la ideología de género, etcétera, ¿no?, que dicen, ¿no?, que la sexualidad solamente está en la mente. Si quieres ser hombre, puedes ser hombre siendo mujer, o si quieres ser mujer siendo hombre, también puedes hacerlo. Al cabo que eso está en el pensamiento, en la idea, y eso no es lo correcto, ¿verdad? Ahora sí, por favor, un aplauso a Jesús.
El agua es vida, dicen, ¿no? Es importante el agua. Y bien, como les estaba contando, bueno, es la primera vez que la voz se me va y creo que ayuda, ¿no? Para que nos podamos un poco despertar. Entonces les estaba hablando de ese testimonio muy real mío, ¿no? Mi padre fue una reivindicación y no se quedó en ese punto de que soy marginado y que no puedo hacer nada. Entonces la lucha de clases se vino abajo, el muro de Berlín que separaba las dos Alemanias se vino abajo en el 89. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hoy conocemos como Rusia, se desintegró totalmente porque esa filosofía, esa teoría se vino abajo. Entonces la izquierda ya no tuvo un protagonismo pronunciado porque su axioma importante, que era la lucha de clases, se vino abajo. Entonces no había forma de qué más podría ser. Y es por eso que vemos en los años 90 que los gobiernos aplican ciertas políticas más de apertura, de mercado, la economía, ¿no? El progreso, el avance, cosa que yo viví en parte de mi juventud, ya casi más adulto. Muchos de ustedes quizás eran muy pequeños, pero han sido criados ya bajo eso. Y es por eso que el Perú tiene otra cara actualmente, ¿verdad? Ya no es lo mismo que digamos en los 80. Y encima que se nos vino encima el terrorismo y todo eso, peor. Y luego ya después de eso, la izquierda lo que busca es una nueva forma de atraer. Y esa nueva forma utilizada es básicamente el tema del plano de la lucha de sexos. Por eso es que es tan fuerte. Y aparte porque bíblicamente la Biblia dice que en los últimos tiempos habría hombres amadores ¿de qué? A ver, en los últimos tiempos habría hombres amadores de sí mismos. Agüita, por favor. Agua. Como decimos los pentecostales, el diablo está furioso. Ajá, entonces es eso, la lucha de sexos. Y es por eso que hoy día asistimos por todos los lugares, en todas las instancias, básicamente el tema gira en torno a eso, al tema sexual. Y la educación ya no está con los matices de la teología, de la estética, de la ética y de la política, sino que más bien todo va girando en torno a aspectos ya de sentir, desde el sentir propio, yo siento algo. Es por eso que sus formas de expresar la gente progresista va por ese lado, lo que yo siento. Y por eso que hay eslogan que vienen de hace muchos años atrás: sé tú mismo. O sea, lo que yo siento, no te detengas porque tú puedes hacerlo. Lo que yo siento lo hago, lo que yo quiero lo hago. Entonces se apunta hacia el lado eso, de lo que yo siento, cómo me siento, y es por eso es que se habla mucho de la percepción. Si un muchacho se percibe como mujer, por tanto, el resultado debe ser finalmente una mujer. Si una joven se percibe o se siente como hombre, por tanto, el resultado sería un hombre. Pero la biología dice todo lo contrario, ¿verdad? El día que nacimos, vinimos a esta tierra, porque la Biblia dice que los hijos son regalo de Dios, ¿verdad? Somos regalos de Dios dados a los padres para que puedan ser administrados por los padres. Y cuando nacemos y nace el bebé, vemos su biología. Tiene los órganos respectivos de varón, tiene los órganos respectivos de mujer. Y es por eso es que cuando tú pronuncias esas palabras y dices eso, lo que escuchas por el otro lado, decir los progresistas, los izquierdistas, es más que todo una gritería, una pérdida de papeles, una impotencia, porque saben que la biología pesa mucho más de lo que yo pueda sentir.
Y es básicamente ese tema que se ha tratado ya desde los fines de los 90 en adelante, o los 90 en los países de primer mundo, Estados Unidos, Europa, a que ya la gente de pregrado, los niños, los pequeños, estaba leyendo el libro y me llamó mucho la atención de algunas cosas, que ya se les enseña todo el tema sexual, pero no como debería ser. Es decir, yo veo aquí, es un niño con sus miembros de niño y su fisonomía de niño, y veo acá una niña con sus miembros y fisonomía de niña. Ya no es tanto eso, sino es que ahora en muchos lugares del primer mundo, y creo que de una u otra forma ha querido llegar al país, acá al Perú, a Sudamérica, es que hay la forma como tú percibas. No solamente existe hombre y mujer, existe toda una lista. Yo en verdad me he quedado sorprendido, ¿no? Asexual, pansexual, bisexual, queer, y etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que esas famosas siglas LGTB era al inicio, LGTB, después I, luego Q, luego el signo más, y ahora no sé qué más sigue. No estoy muy informado en esa parte, pero al inicio era LGTB, LGT, luego LGTI, B, Q y más. Y es que existe una lista increíble de posiciones y sentidos referente a este plano sexual que quiere ser inmiscuido en la mente de los niños de pregrado, de inicial. Y es a lo que estamos asistiendo hoy en día. Y si nosotros vamos a las universidades, definitivamente la universidad siempre fue un punto de conocimiento. Muchas gracias, Soraya, lo máximo. Un punto para tener conocimiento, para afirmar posiciones, ¿no?, políticas, sociales, ¿no?, de bienestar, de bien, porque básicamente por eso se fueron creadas las universidades, las casas de estudios. Pero hoy en día básicamente es el lugar donde la libertad, o sea, es válido, todo es válido. Todo vale, todo es aceptable, ¿no? Y en las aulas donde debería impartirse el tema de la posición política, del bienestar por el cual nosotros nos formamos como profesionales y queremos el bien de nuestro país, de nuestra nación, muchas veces está, o por no decirlo, casi siempre está inmiscuido ese tema, ¿no?, de las ideologías, de las diferencias. Antes era la tolerancia, ¿no?, esa palabrita. Cuando yo estaba en la universidad ya se hablaba de la tolerancia. Tienes que ser tolerante, ¿no? Tú no podrías ser intolerante con alguien que quizás es homosexual o bisexual, porque esas eran las únicas dos palabras que se utilizaban en mitad de los 90 en las universidades, ¿no? Pero esa gente no era tolerante en realidad. Esa gente era demasiado quisquillosa, explosiva. Lo digo porque, bueno, yo estudié en San Marcos y en mi salón había unos cuantos que eran homosexuales, compañeros míos de la facultad. Y que en cierta forma yo tenía que ser Dios tenía que darme mucha sabiduría para poder estar ahí y tratar, ¿no?, con esas personas, porque son compañeros de estudios. Y aparte de eso, son vidas. Son almas, igual que la tuya que estás ahí sentado, igual que tú que nos estás escuchando y viendo, igual que nosotros que estamos aquí sentados. Son vidas, son almas que necesitan escuchar esa buena noticia de que Cristo sana, salva y viene otra vez. ¿Ven? Que en verdad suena muy simple, muy sencillo, ¿no? Cristo salva, sana y viene otra vez. Muy fácil. Pero en la facultad que yo estudiaba, bueno, yo soy sociólogo de profesión y los sociólogos solemos ser bastante complicados cuando escribimos textos o libros, ¿no? Tratamos lo que es muy fácil de decir, tratamos de utilizar nuestros axiomas, nuestras palabras muy rebuscadas, muy técnicas, ¿no?, muy especializadas. Pero finalmente el mensaje es el mismo. Finalmente, eso es lo que se encuentra o lo que se encontró en los 90. Ya para estos años es el tema de la diferencia, ¿no? Si hay diferencia, ya no hay tanto el tema de lo bueno y lo malo, porque todo es diferente. Ya no hay cosas absolutas,
donde ya esto de la ideología de género ya es una ley, ¿no? En nuestro país todavía no, pero esos países pues están yendo cada vez más sin rumbo, ¿no? Como el nombre de esta conferencia. Por ejemplo, otro aspecto es las palabras clave como la inclusión, la tolerancia o el progreso se convierten en herramientas que ya no buscan el debate, sino la aceptación automática de ciertas ideas. O sea, tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo que el ser una persona homosexual o lesbiana es porque ellos lo escogen así. Y que ellos, aunque ellos son hombres y se sienten mujeres, pues son lo que ellos sienten. Y el sentimiento viene ¿de dónde? Del corazón. ¿Y el corazón qué es? Engañoso y perverso, ¿no? Entonces, otro es la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Bajo la cultura de la cancelación, expresar opiniones contrarias a la ideología dominante puede significar perder el trabajo, la reputación o incluso enfrentar sanciones legales en algunos contextos, ¿no? Hay personas que han perdido trabajos por esto. Por ejemplo, en algunas redes sociales, nosotros de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor, hay, por ejemplo, en una red social donde subimos un milagro de una persona que dijo que se había sanado de cáncer. Ese video se hizo tan viral que llegó como a 500,000 de personas, ¿ya? Y 250,000 de reproducciones. ¿Y saben qué dijo esa red social? Información falsa, ¿no? ¿Dónde está la libertad de expresión? O sea, está diciendo la persona que se sanó, se curó. No, pero yo decía, no, eso es una información falsa, ¿no? Y bueno, últimamente en el gobierno presente de Estados Unidos, uno de los magnates de una de estas redes sociales, él admitió y dijo que en tiempos pasados no había libertad de expresión en su red social y que ahora sí están fomentando la libertad de expresión. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que son estas ideologías, obviamente desde el mismo infierno, ¿no?, que van hacia las personas influyentes de este siglo. Y estas personas influyentes pues imponen, lo imponen. O sea, no es que, son libres de escoger lo que quieran, ¿no? Como Dios nos da el libre albedrío. Dios no nos impone algo. Dios nos dice, me vas a servir, me vas a seguir. Nosotros elegimos en el momento de escuchar el mensaje del evangelio, ¿sí o no? Pero ellos no, ellos imponen. Y eso de la libertad de expresión no existe. No existe en estos ámbitos. ¿Por qué? Porque está bien reprimido. Si hablas algo, por ejemplo, del infierno, inmediatamente el algoritmo lo detecta y dice, no, este video hay que dejarlo ahí, ¿no? Hay que reprimirlo, ¿no? Entonces, todo esto está muy limitado en estos tiempos. Y eso no es novedoso. ¿Sabe por qué? Porque en tiempos pasados también hubo represión. Por ejemplo, cuando Daniel y sus amigos estaban en Babilonia, este gobierno de aquel tiempo, ¿qué quiso hacer? Quiso imponer su pensamiento en estos jóvenes. Pues no había libertad de expresión. ¿Qué libertad de expresión? Había un dictador, un rey que dictaba lo que se tenía que hacer. Y dijo, o te postras o te meto a ese horno. ¿Viste cómo está? Está 7 veces más caliente. Entonces ellos dijeron, no importa, nosotros vamos a servir a nuestro Dios, nos muramos o nos libre. Vamos a ser siervos de Dios, no solamente en Jerusalén, sino aquí también en tierras lejanas. Y Dios les respaldó. Dios les respaldó su fe, su certeza, su confianza. Imagínense, pero el sistema de aquel tiempo quiso imponer una idea y ellos dijeron no. Y así debemos ser nosotros en este tiempo. Necesitamos apologetas. ¿Qué es apologetas? ¿Alguien sabe qué es apologeta? Levante su mano. Bueno, un apologeta es aquel que defiende algo, un argumento, una idea. ¿Nosotros qué defendemos? La palabra de Dios. Representamos bien, tenemos que ser buenos representantes del reino de los cielos. Ya, por ejemplo, me gustó ese video, como comentó el consejero John, de los jóvenes que salieron a las calles.
¿no? Pero es también enseñarles, refutar aquel pensamiento, ¿no? De aquel joven que decía, no, lo que pasa es que las iglesias deben actualizarse. ¿Por qué? Porque la idea de casarse, ¿no? La idea de tener hijos ya no es para este siglo. Oye, hermanos, la idea de tener hijos, entonces ¿cómo naciste tú? No estarías aquí, ¿no? Para hablar, para tener esa palabra, para decir eso, ¿no? Entonces, esas ideas son rebatidas ¿por cuál? Por la palabra de Dios. Pero hay que estudiar, meditar, llenarse de la palabra, y cuando salgas tendrás la palabra en tu boca. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios te hará recordar. Pero hay que tener la memoria bien llena de la palabra. Hay que tener el disco duro. Así como la memoria de tu celular se llena porque tomas muchas fotos y muchos videos, ¿no? Se llena, nuestra memoria tiene que estar llena de la palabra. Cosa que cuando alguien venga con ideas de estas, estás en la universidad, estás en el colegio, y viene por ahí alguien que dice, todos ya sabemos que venimos del mono. Una vez dijo así un profesor, y mi clase era de mecánica. ¿Qué hacía alguien hablando en una clase de mecánica, hablando de que venimos del mono? Yo le dije, usted vendrá del mono, yo no. Yo soy hijo de Dios, ¿me entiende? Entonces, y bueno, no siguió más la conversación porque la clase era de otra, ¿me entiendes? Pero siempre ellos intentando imponer sus ideas. Y ahí nosotros debemos defender la palabra de Dios, argumentar. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará, hermano. No hay argumentos que vengan a derribar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios derribará y traerá a obediencia, como dice la Escritura, esos argumentos, porque son diabólicos. Vienen, por ejemplo, puede ser también algunos que vienen disfrazados. ¿Quiénes? Los de las sectas religiosas pueden venir con ideas así. Ellos también son generación sin rumbo. Estos que dicen que el infierno no existe, que Jesús no es Dios. Uy, hermanos, usted sáquele Juan 1:1, hermanos. Ahí dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es Dios, Cristo. Entonces ahí uno es tajante. La palabra de Dios es tajante. Y ahí cuando le dices eso, como que la palabra llega a sus vidas, y ellos se quedan pues sorprendidos, sin respuesta alguna. Pero hay que estar llenos. Necesitamos jóvenes apologetas que representen bien cuando estén en el colegio, en la universidad, amén, en el instituto. Porque hay un profesor ahí que quizás intente reprimir a este joven. ¿Por qué? Porque es un cristiano y defiende la palabra. Intente jalar el curso, no sé, porque puede suceder.